nuestro equipo lo arriesga todo, adentrándose en el mundo salvaje para llevarles lo que ocurre en la vida de los más feroces depredadores. Echemos un vistazo al inicio del día, antes de salir de su guarida. Los cachorros aún duermen, y la primera en levantarse es mamá. Estamos por presenciar el primer ataque de un depredador. Contrario a la creencia popular, los depredadores no solo provienen de afuera de la manada, muchos son parte de ella. Su embestida es cruel y despiadada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verles un domingo más. Felicitaciones a las madres en su día. Hoy vamos a hablar sobre dinámica familiar. La semana pasada hablábamos que existen 3 niveles de egoísmo. El nivel 1, que es aquel que es egoísta y hace daño y maltrata o manipula, pero que no tiene la intención de hacerlo. Estos conforman el 40% de nuestra sociedad. El segundo nivel son los egoístas de segundo grado, aquellos que lo hacen con intención, maltratan, dañan, mienten, en fin, manipulan y lo hacen con intención, saben lo que están haciendo. Sienten culpa, pero no toman las acciones que deberían tomar para salir de esa condición egoísta en su vida. Y hay un 10% más de la población que son los egoístas a la enésima potencia. Ellos son los verdaderos sociópatas de nuestra sociedad. Hacen daño con intención y no sienten ningún tipo de culpa. Son personas que roban, mienten, dañan, manipulan, engañan y no sienten culpa. Por lo tanto, jamás se arrepentirán. Porque si no hay un sentimiento de culpa, entonces no va a haber arrepentimiento. Alguien me preguntaba si la culpa era buena. La culpa es buena cuando te guía el arrepentimiento. Si una vez que te arrepientes, si das todos los pasos, sigues sintiendo culpa, entonces es una culpa mala. Hay aquellos que tienen la conciencia despierta y la culpa entonces les lleva a no seguir haciendo lo que antes hacían. Hay aquellos que tienen la conciencia dormida. Después que hacen todo lo que hacen, y son los egoístas de segundo nivel, entonces es que sienten la culpa, no la pueden recibir antes. Pero los de tercer nivel jamás sentirán culpa. Ahora, nos falta un 10%. Estos son los maduros de la sociedad, los adultos maduros de la sociedad. En alguna parte se encuentra ese tipo de persona que no hace daño, no miente, no engaña, porque ha llegado a un estado suficiente de madurez. ¿Por qué tenemos entonces, o por qué en nuestra sociedad crecieron los egoístas de segundo nivel? Porque tuvimos una sociedad donde las mujeres eran abusadas, no tenían derecho a nada, no eran contadas ni siquiera en los censos, no tenían el derecho de elegir o de votar. Eran sencillamente usadas para tener hijos. Así que se levantó un movimiento para luchar, leyes que ayudaran a las mujeres. Teníamos también obreros que trabajaban 12, 14 horas, malos salarios, malas pagas, en fin, y se establecieron leyes del trabajo que equilibraron la balanza. También tenemos entonces inquilinos. Alquilaban casas y los sacaban cuando querían y entonces se establecieron leyes para equilibrar la balanza. Pero en vez del péndulo llegar al centro, el péndulo se movió hacia el otro lado y ahora vemos personas que llegan a una odiosidad narcisista que les hace sentir que es bueno usar y maltratar a los demás porque al fin y al cabo tengo que cuidarme. Entonces ya ahora no es la mujer la que es abusada, sino ahora la mujer entonces la que maltrata, la que abusa, la que ya ahora no le importa. Y tenemos que el 65%
de aquellos que se divorcian son planteados por las mujeres en nuestros días. Hoy día las mujeres plantean el divorcio más que los hombres. Primera razón por la cual plantean el divorcio: porque superé a mi esposo. Segunda razón: porque ya no lo necesito. Así que cuando la mujer se convence que es superior al hombre, cuando la mujer se convence que no necesita al hombre, entonces ahora, en vez de estar en el centro, ahora se mueve el péndulo. Algo así como tengo derecho, punto. Ahora entonces miramos, cuando las leyes eran injustas hacia los inquilinos, ahora son los inquilinos los que abusan de aquellos que les arrendan. Y si me quiero quedar aquí, me quedo. Y si hay unos apartamentos por allá que están construyendo, no, nos metemos y ahí verán. Total, al cabo, tengo que cuidarme. ¿Y qué es lo que nos lleva a este egoísmo de segundo nivel? A hacer mal conscientemente, a engañar, a abusar de otros, sabiendo que lo estamos haciendo. En el fondo, ese sentido narcisista de merecimiento. Mientras no trabajemos con el sentido narcisista de merecimiento, mayor será entonces nuestra tendencia a ser egoísta. Y la única forma de detectar el egoísmo en los demás es que pueda detectarlo en mí mismo. Cuanto más claramente veo ese sentido de narcisismo y de merecimiento en mí, mayor será mi capacidad de identificar lo que sucede cuando mi cónyuge, mi jefe, el pastor o el líder, el hijo o la hija, nuestro amigo, empieza a tratarnos de una manera egoísta. Piensa en estas situaciones. Un joven de 22 años que no estudia, no trabaja, no hace planes, vive en su casa, tiene un lugar donde dormir, dinero suficiente y todos los derechos. Él es irresponsable y feliz. Sus padres son responsables e infelices. La pregunta es, ¿por qué estos padres eligen vivir de esa manera? ¿Por qué somos tan vulnerables a los egoístas de segundo nivel y a aquellos de enésima potencia? ¿Qué tal una madre que trata de mantener a su hijo casado bajo su dominio, pretendiendo tomar decisiones que solo a él le corresponde? Así que lo manipula por medio de la culpa en caso de no cumplir sus deseos. Después que te casaste, te olvidaste de mí. Cuando madre hay una sola. Esa bicha no te va a querer como yo te quiero. Y hoy que es Día de las Madres, le compraste un mejor regalo a ella que a mí. ¿Qué ocurre cuando un hombre se casa, cuando establece su hogar? ¿Acaso no dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre? Y la palabra dejar significa ceder. En otras palabras, cuando somos niños o cuando somos jóvenes y estamos en casas de nuestros padres, el primer lugar lo ocupan ellos. Pero una vez que nos casamos, ese primer lugar lo cedemos ¿a quién? A nuestro cónyuge, sea hombre o sea mujer. Ya no vivo con mi mamá. Pregúntenme si yo obedezco a mi mamá. A ver, pregúntenme. Díganme, José, ¿usted obedece a su mamá? A ver, pregúntenme. No. Otra vez, vuelvan a preguntar, porque es que les veo con cara de duda. No. La honro, no la obedezco. Dejen de usar la palabra honra como sinónimo de obediencia. Ahora, hay otra parte en la Biblia que dice, hijos, obedezcan a sus padres. Habla del hijo, niño y adolescente. Los hebreos tenían como 5 palabras para referirse a hijos. Había el hijo bebé, había el hijo que estaba aprendiendo a hablar, había el hijo que ya estaba en esa edad escolar, había el hijo que ya había crecido y trabajaba, y había el hijo que estaba fuera de su casa. ¿Qué les parece? Y la palabra que usa, hijo, obedezcan a sus padres, no es el hijo casado que ya salió del techo de sus padres. Él debe honrar
Ahora, ¿puede mi mamá darme un consejo? Claro que sí. ¿Puedo ir y buscar consejo en mi mamá? Claro que sí. Pero yo elijo si tomo el consejo o no lo tomo. Honra y obediencia no son sinónimos. Ahora, ¿qué le parece a esta mujer que depende de un hombre que le hace daño a ella y a sus hijos, los maltrata verbalmente? Y es un hombre con vicios y que continuamente está fuera de control. Y esta mujer se convierte en una aguantadora. ¿Por qué hay mujeres que se convierten en aguantadoras? ¿Por qué somos vulnerables a este tipo de situación? ¿Y qué me dice de una joven a quien su novio rompió relaciones con ella? Le dijo, no podemos seguir. Y ella se siente como una niña abandonada, por lo que culpa a ese hombre de su inconformidad con la vida. Es que yo sería feliz si él estuviera aquí, pero él me dejó. ¿Por qué se coloca en una posición de víctima? ¿Por qué acepta esa posición? ¿Qué tal un hombre que se dice a sí mismo que no puede renunciar a su enredo emocional, sexual con su secretaria, aunque él sabe que esto está destruyendo su matrimonio y que a la larga esto hará que sus hijos se separen de él? En el futuro no se vislumbra nada bueno en la relación padre-hijo, pero este hombre dice, es que no puedo abandonar a esta mujer. Y este hombre está preguntando, ¿habrá una manera en la que deje a esta mujer sin que nadie sufra? Así que mientras espera y espera, las cosas se vuelven más complicadas para él. ¿Qué tal ese creyente cristiano comprometido que permite que otros en su trabajo lo manipulen? Y tú no eres cristiano, pues. Y tú no vas a la iglesia. Y tú no eres hermano. Lo que hace tiene como meta mostrarse bueno ante los demás, pero a medida que hace malabarismos buscando amor y aprobación del resto de sus compañeros, en el fondo no se siente bien y se siente enojado por recibir cargas que no le corresponden a él sino a otros. ¿Por qué acepta esa posición? Son estas realidades, ejemplos de relaciones marcadas por egoísmo y masoquismo. Así que de un lado tendremos los egoístas y de otro lado tendremos los masoquistas. Todas estas personas tienen problemas en cuanto a exigir respeto acerca de sus propios límites, o hay otros que tienen problemas en respetar los límites de otras personas. No hubiese alcohólicos si no hubiese codependientes. No hubiese drogadictos si no hubiese un mamá y una papá que le están dando dinero a ese muchacho. ¿Cuántas madres vienen y te hablan acerca de mi hijo? Mire, todas las noches sale y va y viene y no es responsable, gasta dinero, no lo paga. Y cuando le pregunto a esas madres o a esos padres, pero ya va, usted me dice que no trabaja. No trabaja. No estudia, tampoco estudia. ¿Tiene planes, proyectos? No, todo es una rumba, una fiesta. Pero ya va, ¿y quién le da dinero para eso? Bueno, nosotros le tenemos una mesada. 25 años una mesada. Sí, porque tenemos una empresa, usted sabe, eso también es de él. ¿Cómo que es de él? Él la fundó. No, nosotros. Entonces, ¿por qué usted dice que es de él? Eso va a ser de él cuando usted se muera. Por ahora es de usted. Y él debe trabajar. Ahora, ¿qué ocurre con los masoquistas? ¿Quiénes son los masoquistas de esta sociedad? ¿Recuerdan los egoístas de primer nivel, los que hacen daño sin intención? Que se diferencian a los de segundo nivel porque estos sí los hacen intencionalmente y aunque sienten culpa, no toman medidas para revertir la situación. Estos egoístas de primer nivel son los masoquistas de la sociedad, y quienes los abusan o los maltratan, o a quienes le están permitiendo que los abusen o los maltraten, a estos egoístas de segundo nivel o a los egoístas de enésima potencia que conforman el 10% de la sociedad y que no sienten culpa porque ellos han aceptado un guión en su mente, un guión de fracaso,
Un guión que dice, por ejemplo, palabras como esta mujer que permite que este hombre verbalmente la abuse, está diciéndose a sí mismo, esta es la cruz que me tocó llevar. ¿Ven el guión? Esa mamá que tiene que salir a rescatar a su hijo porque se endeuda o porque lleva una vida de desorden. Esa mamá entonces está diciendo, bueno, las madres siempre tendremos que sufrir. Y necesitamos darte instrucciones. Si estás cayendo en el terreno del masoquismo, darte instrucciones sobre el arte de defensa propia psicológica contra el maltrato de odiosos egoístas que están a tu alrededor. Cuando uso la palabra masoquista, yo no me refiero a aquellos que permiten que los encadenen o les hagan latigazos a los sadomasoquistas, o tampoco estoy hablando de las personas que se acuestan en camas de clavos o que se colocan ganchos y se guindan, en fin, no. Estoy hablando más acerca de lo psicológico, estoy hablando acerca de lo interno. Significa sencillamente la tendencia de disponerse a ser lastimado, victimizado o quedar expuesto a que se aprovechen de uno. El masoquismo es un comportamiento contraproducente al que podemos entregarnos de una forma consciente o inconscientemente. Inconscientemente al copiar patrones de nuestro papá o de nuestra mamá. O pensar que queremos ser buenos o buscar la aprobación de otros. O esa jovencita cuyo novio la manipula. Bueno, si somos novios me tienes que dar una prueba de amor. Y ella se pregunta, bueno, pero ¿cómo le voy a decir que no? Es que si le digo que no y se va. Si te ama, que te lo demuestre. Si no, serás usada sexualmente por un hombre y él no te quiere ver a ti para contarte sus cosas o para que tú les cuentes las tuyas. Él te quiere ver a ti porque sencillamente tiene deseo sexual y te usa y te manipula a ti, te usa como si tú fueras un objeto. Tú no eres un objeto, tú eres una mujer digna, una hija de Dios. Ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar. No, porque si tú no me muestras esa prueba de amor, entonces yo me iré con otra. Bueno, vete y que sean felices. Pero a la larga, todos debemos buscar personas que realmente nos amen, no que nos usen. De eso se trata la dinámica de amar y ser amado. Así que, en resumidas cuentas, el masoquismo es la tendencia a permitir que nos usen y nos maltraten personas odiosamente egoístas. Ahora, ¿podemos defendernos en cuanto a esto? Sí. Podemos aprender técnicas psicológicas que nos permitan de una manera amable, sin perder nuestra identidad, como creyentes, como hombres y mujeres de bien, defendernos de estas cosas, por supuesto. ¿Y qué es lo que quiero que sepan? Cuando decides pasar por alto el abuso y el maltrato, este sigue creciendo en ti y en quienes te rodean. Si usted dice, no, bueno, yo voy a dejar pasar por alto eso, porque y se sigue con el guión en su mente, esto va a crecer. Piensen en las niñas que crecieron en un hogar donde mamá era golpeada y abusada. ¿Sabían ustedes que esas niñas tienen un alto porcentaje de casarse con hombres que las maltraten y las golpeen también? Porque eso fue lo que vieron en mamá. Y cuando yo permito que me maltraten y me abusen, cuando yo decido pasar por alto esto, va a crecer en mí y va a crecer en quienes me rodean. ¿Sabían que las hijas de alcohólicos, de hombres viciosos, niñas que temblaban cuando llegaba papá, llegó mi papá, dígame si llegó borracho? Y que cuando veían que papá abría la puerta y salía el olor a alcohol etílico, y temblaban y sentían miedo, y ahora qué va a pasar, y preferían irse a dormir. ¿Sabían que esas niñas tienen más del 60% de probabilidades de casarse con un hombre alcohólico? Porque cuando mamá permite en casa que ese hombre la golpee, la maltrate, la abuse, no solo crece el abuso hacia ella,
También crecerá el abuso hacia las personas que las rodean. No puedes pasar por alto el abuso, no puedes pasar por alto el maltrato. El apóstol Pablo habla acerca de lo difícil que serían estos tiempos. Y antes de ser apóstol, recuerdan, en el año 40, 30 y tanto después de Cristo, este hombre que fue un perseguidor de la iglesia se convierte al cristianismo. Comienza a levantar iglesias y les da instrucciones a los creyentes en aquel tiempo que querían saber cómo comportarse como cristianos. Y Pablo le escribe una carta a uno de sus discípulos llamado Timoteo y le escribe lo siguiente. Dice en Timoteo, en el capítulo 3, del verso 1 al 5, le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Unos desobedientes cuando viven en casa de sus padres, malagradecidos cuando salieron y ahora ni siquiera los honran. No considerarán nada sagrado, no respetarán nada, hablarán de cualquier persona, no importa la posición que esa persona tenga, no importa el grado de autoridad que esa persona, no les importará nada. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. El control propio no va a ser algo importante para esta gente, le está diciendo Pablo a Timoteo, aproximadamente años 50 después de Cristo. Preferirán tener control sobre dietas, si no me comí la torta o no me comí el chocolate, a control sobre su vida sexual. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Hablarán de las cosas justas, buenas, como algo malo. Dirán a lo bueno malo y a lo malo le dirán bueno y lo exaltarán. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Y la imprudencia se manifiesta es con la lengua o con lo que escribes, incluyendo las redes sociales. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. Sí, ellos vendrán a la iglesia cada domingo, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedecer a Dios. ¿Y qué les dice? ¿Cuál es el consejo? Aléjate de esa clase de individuos. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Cuál es el consejo de Pablo? Aléjate de esa clase de individuos. Pablo está diciendo, un momento, cuidado con los egoístas a la enésima potencia que no sienten culpa, porque te abusarán, te manipularán. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces sentimos en ese guión que bueno, pero es que esta es la vida que me tocó, y es que bueno, a mí me tocó sufrir así, y a mí me tocaron hijos así, y a mí me tocó un esposo así, y a mí me tocó una vida así. Pareciera que no pudiésemos hacer nada. Hay una diferencia entre el dolor útil y el dolor inútil. El dolor útil son aquellos padecimientos, dolencias, sufrimientos que yo no puedo evitar. Yo no puedo evitar un terremoto, un maremoto. Yo no puedo evitar un desastre de la naturaleza. No puedo evitar gérmenes o bacterias que vienen, y aunque puedo, por supuesto, ser limpio, hacer un montón de cosas, hay cosas que no podré evitar. Cierto tipo de enfermedades, la pérdida de alguien a quien tú amas, que muera una persona a quien tú amas. Porque estos dolores son parte de nuestra vida en la tierra y nos ayudan a crecer, pero hay dolores que usted los acepta y que usted no está haciendo nada en lo absoluto para evitarlos. Y esos son dolores inútiles. El hombre que tiene una esposa deudora compulsiva y todo el tiempo va a rescatarla, y él no sabe en qué gasta la plata de esa mujer, pero cada día hay más acreedores tocando la puerta y él está rescatándola, y ahora la tarjeta de crédito, pero ya va, pero ¿qué estás haciendo tú con el dinero? No, pero mira, ese hombre
piensa que a él le tocó sufrir. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Algo así como, bueno, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer así en la vida? No, hay dolores que aceptas, porque hay egoístas de segundo nivel que maltratan, humillan, engañan, y aunque sienten culpa, no están haciendo nada, pero tú lo estás permitiendo y es un dolor inútil, tal como enseña la oración de la serenidad por Alcohólicos Anónimos desde hace muchos años. Podemos pedir a Dios que nos conceda serenidad para aceptar los dolores inevitables y que no podemos cambiar, pero también pedir valor, valentía para cambiar aquellos dolores que sí puedo cambiar y que no debo seguir aceptando, y sabiduría para diferenciar entre el dolor útil y el dolor inútil. ¿No les parece que es bueno que hagamos este tipo de oración? Sí, Señor, dame serenidad para aceptar estos dolores que yo no puedo cambiar, pero dame valor y valentía para cambiar aquellos que estoy aceptando y que puedo cambiar, y dame sabiduría para diferenciar entre los dos. Cuando decides pasar por alto el abuso y el maltrato, este sigue creciendo en ti y en aquellos que te rodean. Ahora, ¿cómo puedo saber si me estoy colocando en una posición de masoquista? Hay algunas cosas que escribí y se las quiero leer. Uno, la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo sé si soy un masoquista? Mi pregunta es, ¿cómo te percibes a ti mismo? ¿Te ves como una víctima que no puede hacer nada? ¿Respondes a sugerencias de cómo protegerte ante el maltrato? Sí, pero... Oye, pero es que tú no tienes que seguirle dando dinero a tu hijo si no trabaja, no estudia. Ella tiene suficiente edad como para sostenerse a sí mismo, como para hacer algo. Sí, yo entiendo, pero si se va para la calle y... Ve el sí, pero. Sí, pero un momento, ¿cómo tú aceptas que este hombre te humille, te maltrate, o esa mujer te humille y te maltrate de esta manera? Tienes que ya colocar límites. Sí, pero si me deja y se va con otra. Ve el sí, pero. Sabe lo que tiene que hacer, pero busca siempre una justificación. Al creer que si la gente puede leer lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo quiero, seguro me rechazarán, porque lo que yo deseo no es algo que debería desear. Al autocompadecernos por los sufrimientos presentes y pasados, en otras palabras, cuando usted mira los dolores, los abusos y maltratos que sufrió en el pasado, y usted, en vez de pensar, ya va un momento, ¿por qué yo permití eso? En vez de pensar de esa manera, usted piensa, pobre de mí, oye, es que la vida conmigo ha sido muy dura. O usted permitió que fuera dura. Percepción que tenemos de nosotros mismos te dice si tú te estás colocando en una posición masoquista, al tener un vacío de papá y de mamá. Entonces por eso buscas el afecto masculino o femenino. Saben, jovencitas que están aquí, si tu papá te abandonó, te dejó, no fue cercano a ti, no busques en los brazos de ningún muchacho que no tiene todavía conciencia acerca de lo que es cuidar a una mujer, o no busques en los brazos de un hombre mayor creyendo que ese egoísta va a cuidar de ti. Y ahí es donde la fe es tan importante, porque la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me abrazará. Y ahí está la satisfacción de mis carencias. Al sentirme solo o abandonado, cuando una persona se siente sola o abandonada en este mundo, tiene mucha propensión a colocarse en una posición masoquista, o al identificarte con una mamá masoquista o con un papá masoquista.
Porque quizá tu papá golpeaba a tu mamá, maltrataba a tu mamá verbalmente, o la abandonó y tu mamá siempre detrás de tu papá. O quizá fue tu papá, tu mamá era una adúltera. Tu mamá traicionó a tu papá y tu papá aceptó todo eso como bueno, como esto fue lo que me tocó. Y ahora tú como hombre también aceptas esa posición porque te vinculas con ese papá que se colocó en una posición masoquista o con esa mamá que se colocó en una posición masoquista. ¿Cómo te percibes a ti mismo? La forma en la cual te comprometes dice si te estás colocando en una posición de víctima, al ofrecerte como voluntario en demasiadas cosas, al llegar tarde a las citas y reuniones porque estás tan abrumado de tantas cosas que nunca cumples, al postergar el cumplimiento de cosas, sobre todo en la vida familiar. Nunca le cumples a tus hijos ni a tu esposa porque es que yo estoy trabajando, entiéndanme, un día yo lo haré. A estar tan ocupado que no logramos ponernos al día, a sufrir dolencias físicas por exceso de trabajo o por las tensiones diarias. ¿Cómo puedo saber si me estoy colocando en una posición masoquista? Por sentimientos de culpa y vergüenza que experimentamos. Y como sentimos tanta culpa y tanta vergüenza, nos cuesta decir no a alguna petición que nos hagan. Te cuesta decir no. Te llama tu mamá, hijo, me metí en una deuda, tú vas a tener que ayudarme. Y tú no tienes. Y tú, sí, está bien, mamá. Porque ¿cómo le digo yo no a mi mamá? ¿Cómo le digo yo no a mi papá? Te voy a decir cómo, así. No tengo. Esta vez no tengo. No te puedo ayudar. O como le digo yo no a un hijo que se metió en tremenda deuda y bueno, él la otra vez me pidió y no me pagó. Pero como le digo no si yo soy su papá, así. No, hijo. Esta vez vas a tener que vivir las consecuencias. La Biblia dice que todo lo que se siembra se cosecha, pero hay gente que no cosecha lo que siembran. ¿Saben por qué? Porque hay otro que se los está cosechando. Si usted siente culpa y vergüenza y le cuesta decir no, se pone en una posición de masoquista. Impedir que otros decidan por nosotros cosas que no nos gustan. ¿Por qué tu novio tiene que decidir por ti, muchacha, algo que no te gusta? ¿Por qué tu novia tiene que decidir por ti algo que no te gusta? Aprender a decir no es una gran ventaja en la vida. Es más, los padres deben enseñarle a sus hijos a decir no, aprender a decir no. Dejar de rescatar a otros, a pesar de las cosas negativas que esto nos acarrea. Les cuesta dejar de rescatar a otro. Ese hombre va, hace y deshace y ella va a rescatarlo. Este muchacho va y hace y deshace y vamos a rescatarlo. ¿Alguna vez han pensado que no existirían alcohólicos si no hubiesen codependientes? ¿Alguna vez pensaron que no existieran hijos abusivos si no existieran padres que lo están permitiendo? ¿Alguna vez han pensado que no existieran estafadores si no existieran egoístas de primer nivel que hacen lo malo sin intención? ¿Sabe qué es hacer lo malo sin intención? Ser avaro. No, tengo unos televisores allá, pantalla plana. ¿En cuánto? 4,000. Eso sí, me tienes que dar el dinero porque lo vamos a sacar por detrás. Entonces espérame en la esquina. Tú sabes allá, llévate el carro, yo te llego allá, pero dame los 4,000 ya. Oye, solo tengo 3,500, no importa, yo voy a ser bueno contigo, ¿viste? Te voy a aceptar 3,500. Y usted se va con el carro para la esquina. Oye, este no llega, vale. Oye, no llega. Oye, tan bueno el negocio, vale, pero no ha llegado. Y el tipo nunca llegó. Y usted llega a su casa, mi amor, hice un negocio muy bueno, pero no se dio. Pero era muy bueno. Es que no existieran estafadores si no hubiese gente con la propensión a seguirle el juego a la estafa. Les cuesta dejar aquellas cosas que usamos como anestesia para nuestra ansiedad.
Abandone ya el exceso de comer, beber, el exceso de medicamentos, el exceso de gastar, trabajar o hacer incluso ejercicio en exceso solo para anestesiar su mente sobre las cosas que usted sabe que lo están hiriendo, maltratando. Lo que permitimos que ocurra también nos pone allí en ese lugar de masoquistas, haciendo algo defectuoso para que no nos vuelvan a pedir que lo hagamos, en vez de decir no abiertamente. Llegar tarde a una reunión para que no nos vuelvan a convocar, poniendo una mala cara cuando somos heridos sin hablar de nuestra molestia. Así que ese hombre insulta, ofende, ¿y tú qué haces? Solo pones una mala cara. ¿Por qué no lo hablas? ¿Quién te dijo que una mala cara está resolviendo la situación? Está permitiendo que siga ocurriendo. Sufrir maltrato físico o abuso sexual siendo adultos sin denunciarlo. Si usted no denuncia el maltrato físico o el abuso sexual, si usted no lo denuncia, usted se coloca en una posición masoquista. Al sufrir algún insulto sin comunicar nuestro enojo por eso. Señores, si nosotros pasamos por alto el abuso y el maltrato, permitimos que crezca en nosotros y en quienes nos rodean. Es inmoral que nos sujetemos al irrespeto de un egoísta agudo o severo. Que sigamos allí si alguien nos está maltratando. Si alguien está siendo maltratado de manera persistente, debemos comprender que hay dos personas que están cometiendo un error: el egoísta, que intencionalmente abusa y maltrata, y el masoquista, que lo permite. ¿Y quién es el primero que debería corregir la situación? ¿Usted cree que el egoísta, que no siente culpa, la va a corregir? ¿Usted cree que aquel que siente culpa pero que no está dispuesto a hacer nada la va a corregir? No espere que corrija a un egoísta. Quien primero debe corregirlo es aquel que sufre el abuso y el maltrato. Y esto se aplica a la familia, a la relación matrimonial, a la relación padre-hijo. Esto se aplica al trabajo, esto se aplica a la iglesia. Y esto se aplica incluso a una nación entera. Si se permite que el maltrato y el abuso, si se deja pasar por alto, algún día van a cambiar las cosas. ¿Sabe qué? Va a crecer en nosotros y en aquellos que nos rodean. Para protegernos debemos aprender a defendernos. ¿Y qué es lo que quiero que hagan? Tome conciencia. Tome conciencia cuando usted es abusado o maltratado. Y corrige la situación que te coloque en el papel de masoquista inmediatamente. Dos cosas que quiero que hagan y que podemos comenzarlo a practicar esta misma semana. Uno, yo voy a tomar conciencia acerca de mi condición de exponerme a ser un masoquista. Tomar conciencia cuando soy abusado, maltratado, o cuando fui abusado y maltratado. Y corregir toda situación que me coloque en el papel de masoquista. Así que les voy a dar algunas técnicas para corregir la situación. Ahora, estas técnicas son técnicas que están vinculadas con la fe. Porque muchos que han sufrido maltrato quieren corregir esa situación sin Dios. ¿Y cómo lo hacen? En una búsqueda de venganza. Y aquel que fue masoquista, si no depende de Dios para corregir la situación, luego se vuelve un maltratador. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Como masoquistas se vuelven luego maltratadores. ¿Por qué? Porque no dependieron de Dios, sino de sí mismos. Y yo no los quiero llevar a salir de masoquistas y ahora convertirse en maltratadores, porque también recibirán ustedes las consecuencias de ser maltratadores. Todo maltratador va a recibir las consecuencias de su maltrato. Entonces no se coloquen en esta posición.
tenemos que llegar a un punto medio, a un punto de equilibrio. Y solo podremos llegar allí aferrados a Cristo en nuestro corazón. Y si es tu primera vez aquí en este lugar, Jesús, solo Jesús, puede ayudarte en cualquier problema que estés atravesando en tu familia. Y qué bueno que estás aquí, porque esa persona que te invitó te ama y desea que crezcas en tu relación con Jesucristo. ¿Cuáles son estas técnicas? Primero, seamos conscientes de cuando hemos sido abusados. En otras palabras, ¿cuándo nos han maltratado o abusado? ¿Cuántas de esas situaciones de abuso o de maltrato yo pude haber evitado? Y deje de justificarse que esa es la vida que usted le tocó. Reconozca primero: oye, aquí me maltrataron, aquí me abusaron. Aquellos que fueron abusados o maltratados por sus padres deben reconocerlo. A veces piensan que eso es deshonra. No, yo puedo reconocer si mi papá me trató con palabras insultantes, hirientes, ofensivas, groserías. En ese momento me abusó y me maltrató. Y reconocerlo no quiere decir que deshonro a mi papá. Cuando lo reconozco, entonces me levanto y tengo más poder ahora para no permitir abuso de nadie más, ni siquiera de aquellos que lo hicieron. Identifiquemos qué personas con frecuencia nos maltratan y nos abusan. ¿Qué cosas podemos hacer para abandonar esa posición de víctimas? Hay una serie que grabamos llamada Límites. Hay otra serie llamada ¿Quién lleva tu carga? Ambas hablan acerca de cómo salir de esa posición de víctimas. Primero, sea consciente de cuando usted ha sido abusado o maltratado, incluso por personas que usted debe honrar. Sea consciente. Hay gente que no se atreve a decir: mi papá a mí me abusó verbalmente, me maltrató físicamente. Hay muchos que dicen: no, pero es que si no me trataba así yo, imagínense quién sería hoy. Ya dejen de usar esos argumentos tan burdos. Ya dejen de usarlos. Si mi papá me abusó, si mi mamá me abusó, debo reconocerlo. Cuando yo lo identifico, entonces me coloco en una posición donde nadie más me abusará nuevamente. Estaré alerta. Segundo, no permitamos que comentarios o actitudes de otros afecten nuestra identidad. ¿Qué opiniones específicas han afectado nuestra valía personal, nuestro sentido de valor personal? ¿Qué verdades sobre nuestro valor personal podemos decirnos para contrarrestar el efecto de lo que otros dijeron? Y aquí la fe es tan importante. Mi identidad no está en lo que mi mamá dijo, o en lo que mi papá dijo, o en lo que mi esposa dice, o en lo que mis hijos dicen, aunque les amo. Mi identidad está en lo que Jesús, que es la persona más importante en mi vida, dice de mí. Yo soy lo que la persona más importante en mi vida dice que yo soy. Y cuando soy adulto, yo elijo quién va a ser la persona más importante en mi vida. Y amo profundamente a mi esposa, amo profundamente a mis hijos, amo a mi mamá, amé a mi papá, quien ya murió, amo a mi familia, amo a mis compañeros, pero no, ninguno de ellos son la persona más importante en mi vida. La persona más importante en mi vida se llama Jesucristo. Y en Jesucristo yo soy aceptado, seguro e importante porque tengo un propósito claro en mi vida. Él dice que yo soy su amigo. Él dice que yo soy más que vencedor. Él dice que todo lo puedo en Él porque Él me fortalece. Él dice que está al lado de mí como un poderoso gigante. Él dice que no me abandonará ni me dejará. Él dice que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dice que fue a preparar un lugar para donde Él está, yo también un día esté. Esa es mi identidad y nadie tiene que robármela. Eso es lo que soy en Cristo. No permita que comentarios
o actitudes de otros afecten nuestra identidad. Aquí una advertencia para los padres. Padres, sus palabras tienen mucho poder, porque cuando es adulto yo puedo elegir quién va a ser la persona más importante en mi vida, pero cuando soy niño no tengo ese poder. Por tanto, las palabras de papá y mamá son muy poderosas y pueden ser como la nitroglicerina que destruyen puentes o sanan corazones, porque hay tratamientos para el corazón con la nitroglicerina. Pero la nitroglicerina también destruye puentes. Papá, corrijan conductas, pero no hieran el carácter. La Biblia nos dice que los padres no deben desalentar a los hijos. No desalienten a sus hijos. Cuando ustedes sacan de su boca palabras ofensivas, groserías, vulgaridades, palabras humillantes hacia sus hijos, no crean que sus hijos van a ser mejor porque los humillen. Corrijan las conductas, pero no los humillen. No los humillen. Cuidemos lo que viene a nuestra mente, o nos imaginamos, o nos decimos a nosotros mismos, que nos expone a los egoístas. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy tan inadecuado, es que yo soy tan feo, es que eso me expone más a que los egoístas abusen de mí. No digas esas cosas de ti. No te veas diferente a como Dios te ve. Y si es primera vez que vienes a este lugar, yo quiero decirte, tú eres muy amado por Dios. Tan amado eres que dice que tanto te amó Dios que envió a su único hijo para morir por ti en la cruz. Ese es tu valor. ¿Sabes cuánto vales tú? Vales lo que vale la sangre más preciosa que ha sido derramada en esta tierra, la sangre de Cristo. Ese es tu valor. Menos de eso no lo aceptes. Así que cuidado con lo que te dicen. Reflexiona sobre tus puntos fuertes y débiles, donde los egoístas de segundo o tercer nivel te pueden manipular. Por ejemplo, si tienes mucha necesidad de aprobación y aceptación, reconoce eso. Quizá estás buscando en otros lo que no conseguiste en tus padres. Necesitas afecto. Entonces eso te hace vulnerable. Por eso debe crecer tu fe. Enfrentemos el maltrato en el momento que ocurra. Digamos cómo nos sentimos. Con tacto, pero directamente. Con amor, pero con firmeza. No esperemos que egoístas depredadores se interesen por nosotros o cambien. No nos quedemos sentados pensando, es que él no debería decirme así, es que él no debería hablarme así. Díselo. Ven acá, fulano, yo quiero que te sientes aquí un momento. Si es tu mamá, dile así, mira mamá, yo quiero que tú sepas, yo te amo y tú eres mi mamá y quiero honrarte, pero por favor, jamás me insultes de esa manera. Mamá, yo te amo, pero no puedo aceptar que tú digas obscenidades sobre mí, que me insultes de esa forma. Que una esposa le diga a su esposo, mi amor, siéntate ahí. ¿Sabes qué? Yo quiero honrarte y yo quiero respetarte, pero no acepto que me grites de esa manera. Pero no acepto esas palabras obscenas que tú me dices delante de los niños. No lo acepto. Usted debe encarar el maltrato inmediatamente cuando ocurre y no pensar que la persona va a cambiar porque va a venir una hada madrina con una varita mágica. Señores, si nosotros decidimos dejar pasar el maltrato, este crecerá y nos afectará a nosotros y a quienes nos rodean. Así que, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer conscientes cuando somos maltratados y abusados. ¿Sí o no? Consciente. Esto es maltrato. Pero ¿sabe dónde comenzamos? Primero haciéndonos conscientes cuando maltratamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Cuando yo me hago consciente de cuando yo he maltratado a alguien, también me haré consciente de cuando otros me están maltratando a mí. Y hay que encararlo. Hay que encararlo. Hay que enfrentar esas situaciones donde me coloco en el papel de masoquista. ¿Recuerdan la oración de la serenidad? ¿Qué tal si la hacemos juntos?
Colóquense en pie y vamos a hacer esa oración de la serenidad. Quiero que ahí donde estás le digas: Señor, dame la serenidad para aceptar esas situaciones dolorosas que yo no puedo cambiar. Dame valor, valentía para cambiar aquellas que sí puedo, para encarar toda situación que me coloque en el papel de masoquista. Y dame sabiduría para diferenciar entre las dos. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana hablaremos acerca de la dinámica de las familias egoístas masoquistas. No se lo pierdan. Adiós, nos vemos.